Bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo, de parte de la Diócesis de la Iglesia Católica de Belice en Belmopan. Les agradecemos su presencia de unirse a nosotros en este importante programa, La Familia según el Plan de Dios. Sabemos qué importante es la familia, que Dios quiso venir a nacer en una familia y que todos nosotros venimos de una familia. En esta tarde tenemos la oportunidad de tener con nosotros a nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Isela Lozano, con nosotros para compartir sobre cómo Dios ha obrado en sus familias. Así que voy a dar este tiempo para que ellos puedan introducirse y compartir con nosotros unas pocas palabras. Hermano Pedro. Muchas gracias, hermano. Como dijo el hermano, mi nombre es Pedro Lozano, vivimos en Orange Walk. Y Isela y yo estamos ya casados más de 30 años. ¡Qué bendición! Y la verdad, sin la bendición de Dios, no estuviéramos tan felices como estamos. Amén. Sin Dios en la casa, yo sé que sería muy difícil seguir adelante, como muchas parejas a veces se buscan en momentos difíciles. Para serte sincero, Isela y yo nunca tuvimos una discusión cuando nos casamos hasta después de 14 años. Wow. Entonces, siendo así, nosotros pensamos que había algo mal en nuestro matrimonio, porque cuando atendíamos los retiros, todos hablan de dificultades y nosotros nos quedamos bien, pero yo y tú, ¿cuándo vamos a pelear? Pero ¿cuándo nos vamos a disgustar? Y cuando hablan ahí que es más bonito, cuando se enojan y se vuelven a contentar. Pero bueno, eso, si la gracia de Dios es difícil, ¿verdad? Yo de profesión tengo una maestría en administración de empresas. Okay. Trabajé para Atlantic Bank más de 30 años. Oh. Y ya los últimos años yo ya sentía como que necesito darle más tiempo a Dios. Yo sentía ese llamado de Dios. Sentía que yo quiero dar más a mi iglesia, ¿verdad? Sí. Y yo veía que mi esposa, la llamo, está en la iglesia, la llamo, a veces está ayudando al sacerdote, a las madres. Sirviendo, ¿verdad? Sí. Y yo encerrado en 4 paredes en una oficina, ¿verdad? Entonces yo le pedí a Dios, le resigné y le dije, si tú quieres que yo te sirva y esté contigo, llámame, muéstrame que tú quieres que yo esté contigo y yo te prometo que yo voy a estar contigo fielmente. Gracias a Dios conseguí esa llamada y en la actualidad le estoy dando a la iglesia tal vez, hoy le di por ejemplo como 80% de día, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, ¿verdad? Haciendo cosas para nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Así que estoy feliz, en realidad. Soy una persona muy feliz ya que Dios nos ha bendecido y sé que sin la ayuda del Señor todo esto sería muy difícil para nosotros, especialmente para mí. Amén, hermano. Muchas gracias por compartir esas palabras. Hermana Isela, quisiera compartir. Pues yo soy Isela, novelo de apellido materno. Sí. Y pues nos amo por mi esposo. Crecí en una familia de 9 hermanos. Grandecita, ¿verdad? Familia grande, muy bonita, muy unidos, como cualquier familia, ¿verdad? Tuvimos nuestros problemas. Perdí a mi padre cuando tuve 15 años. Wow. Y pues nos quedamos con mi mamá, que fue una de las mujeres que cambió mi vida en total porque ella amaba a la Virgen. Qué bueno. Y ella hacía rosarios en las casas, novenas de difuntos, novenas de los santos.
y nos inculcó esa fe católica que nosotros hoy, pues yo puedo decir, nací en esta iglesia, conozco mucho de mi fe, no todo, tengo muchas áreas de donde crecer, pero he tratado de vivir esa fe, he tratado de caminar los pasos también de mi madre, que fue un ejemplo para mí. También, pues, estoy feliz, ¿no? Amén. Que busqué a la persona que Dios me dirigió, porque siento que no solo se hace oración cuando se casa uno por el día del matrimonio, sino que, como decía mi mamá, nos daba un consejo, ¿verdad? Dice, ora por la persona que el Señor te va a presentar y sabrás quién es. Amén. Ese es buen consejo de una Y madre. sí, y entonces yo empecé a orar y yo le dije, ¿qué tal si yo debo de ser religiosa? Y dijo, hasta en eso Sí. te va a dar la dirección. Ujú. Así que pues ahí es donde nosotros pues estamos ahora casados. Gloria a Y ahí es donde Dios. empieza nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí, y qué bueno que comparte eso de orar por nuestra pareja. Quiero que hablemos un poco de eso porque cuando uno está soltero, chamaco, no muchos dicen voy a orar por mi pareja. Entonces, compartan con nosotros, quizás cada uno de ustedes, cómo veían el matrimonio cuando estaban jóvenes, cuando iban ya preparándose para tener novio, para tener relación de noviazgo con alguien. ¿Cómo veían el matrimonio en ese aspecto? Bueno, yo de adolescente, yo tenía mucho respeto por el matrimonio, ¿verdad? Ok. Y tanto respeto que hasta a veces, así en la familia, que somos 6 hijos, cuando estábamos almorzando con mis papás, mi papá me decía, ¿y tú? ¿Cuándo nos vas a traer una novia? No había visto a nadie. Estaban pidiendo. Ajá, me decían, ¿qué pasó? Me decían. Pero por dentro, yo sentía que el tener una novia es porque uno ya se está preparando para algo tener más serio. responsabilidad en la Ujú. vida, ¿verdad? Yeah. Y también pensando que uno tiene que respetar y tener a Dios. Y yo, a esa edad, yo vengo de una familia muy modesta, ¿verdad? Ujú. Y yo tenía como objetivo principal en mi vida primero estudiar, Ok. terminar mis carreras y ya luego buscar una familia. Ok. Y yo no sentía como que la carrera y el noviazgo iban Podían ir juntos. juntos, pues para mí. Sí, sí. Yo sentía que me tenía que enfocar porque como venía de una familia modesta, yo no quería que mis papás gasten su dinero en algo que yo no estoy preparado para Sí, hacer. sí. Y yo sí rezaba, le pedía a Dios que me guíe y me ayude, ¿verdad? Sí. Porque pues siempre ha habido muchachitas y tentaciones y siempre lo hay. Pero yo siempre fui muy seguro a lo que hacía, qué es lo que yo quería en mi Sí. vida, qué es lo que yo ando buscando, ¿verdad? Sí. Y en ese momento no era así, tenía muchos amiguitas y eso que hablábamos y todo, pero nada hasta ahí, Serio. Sí. nada serio, ¿verdad? Sí. Y luego me fui al estudiar y luego seguía. Luego cuando regresé, entonces yo dije, bueno, y es hora. Ya terminé mi Ya carrera, terminé la ya. carrera. Ahora sigue el proceso la de otra mi vida, parte, ¿verdad? sí. La otra parte de mi vida. Así que yo siento que uno como joven es bueno tener muchas amiguitas, Ujú. muchas amigas. Pero no nada ni muy serio ni nada porque uno tiene que estar ya a una edad maduro Sí. para pensar que si va a haber un matrimonio, ese matrimonio es para siempre. Amén. No es un matrimonio para una semana o un mes. Ujú.
Entonces, yo le aconsejaría a todos los jóvenes allá afuera. Tengan muchas amigas. Respétense. Tráiganlos a la iglesia y amen a Dios. Y Dios les va a dar esa bendición para decir quién va a ser qué. Muy buen consejo, hermano Pedro, porque sí, uno no puede tomar decisiones a la ligera tampoco, entonces es importante discernir. Es hermoso el sacramento, entonces hay que valorar en lo que uno va a entrar. Y la hermana Isela quisiera compartir cómo usted veía, o usted orando por ese novio, Por ese ese príncipe novio, azul sí. que se le apareciera. Tenía miedo que sea un saco. Porque también había el cuento del saco. Sí. Pero sí, gracias que pues pensando en los consejos de mi mamá, porque pues ella también decía, porque como dice Pedro, ¿verdad? Es sano tener amigos, porque también de ahí vas a ver quién te respeta, quién realmente es tu amigo. Y ella me decía, cuando veía que alguien ya llegaba mucho a la casa, ella decía, recuérdate que no juegues con el sentimiento de los jóvenes. No quisieras que a tus hermanos le hagan eso, que les lastimen el corazón y si a tus hermanos le pasa esto, hasta a mí me va a doler. Sí. Entonces ella nos aconsejaba que no juguemos con los sentimientos de los muchachos. Ser sincero. Sí, si es tu amigo, está bien y dile, pues, no quiero compromiso contigo, no quiero noviazgo contigo, puedes ser mi amigo si tú quieres y pues estar, ¿eh? Compartir con la familia y pues, pero hasta ahí. Y entonces, pues, para mí el matrimonio era algo serio igual. Yo siempre quise, pues, si Dios me daba esta persona indicada, llegar al matrimonio, casarme con la iglesia, vestida de blanco, de que sí tenía el gran deseo de que mi papá fuese el que me entregase, ¿verdad? Sí. Pues no se dio, pero sí tengo un hermano mayor que también él, pues, como que tomó el lugar de mi papá para poder ayudar a mi mamá a crecerlos también. Muy bien, muchas gracias. Y qué hermoso sí que su hermano estuvo ahí Sí. para apoyarle, para también representar el amor de su papá por usted. ¿Y cómo fue ese primer encuentro entre ustedes? Para cada uno de ustedes fue, este es el que ha caído, o ella es la que cayó como ángel del cielo. ¿Cómo fue ese encuentro ahí? Me acuerdo, era un 31 Tiene el día. de diciembre, de el último día del año, ¿verdad? Wow. Entonces, ese día yo fui al banco, pues es fin de año, al trabajar, y tengo un amigo en el banco que cuando lo visité para ese día me dijo, ¿sabes qué? Me dice, mi hermano se casa. Hoy me dice, te invito que vengas a la boda. 31 de diciembre. Así es, dice, te invito que vengas a la boda, ¿verdad? Y entonces le digo, lo voy a pensar. La verdad no tengo nada pensado que voy a hacer. Sí. Digo, pero ¿quién quita? Tal vez nos vemos. Pues no sé qué pasó, pero me fui a la boda. Fue en Cayo. Oh, Soy Orange de Rock, la verdad. boda era en Cayo, ¿verdad? Y al llegar en Cayo a la boda, vi a una persona que me impresionó mucho. Y me puse a hablar con ella. Sabiendo que era de Orange Rock. Yo nunca la había visto en mi vida. Y en Cayo el Señor los Y unió. ella de Orange Rock, y yo de Orange Rock nunca la había visto, nunca me había fijado en ella. Y me impresionó mucho, hablamos, bailamos. Yo no era mucho de bailar, pero bailamos. Ella lo hizo bailar. Ella me hizo bailar. Bailamos y me impresionó y le pedí que si la podía volver a ver. Sí. Y me dijo que sí. Ella vive ahí, me dice, cuando tú quieras, me dice.
Ok, le digo. Entonces, eso fue la primera impresión que tuve con Isela. Y luego regresó a la casa, porque no regresamos juntos. Y yo regreso a la casa y la tengo en mente. No sale de su Ya no mente. salía de ya. mente, entonces pues hice el intento de ir a buscarla. Y la fui a visitar, ¿verdad? Y así es como fue creciendo esa amistad. Sí, Y luego le pedí que fuera mi novia, ¿verdad? muy bien. Mana, Isela quiere compartir un poquito sobre ese gran encuentro. Siempre le digo a mi esposo que quizás a él no lo invitaron a esa boda, que quizás él hizo, como se le dice, crash party. Wedding Pero crusher. pero me dice que no. Pues sí, una de mis amigas, la muchacha que se casaba era mi amiga. Ok. Ajá. Y nosotros, pues yo y mi hermana viajamos al Cayo para la boda. Y sí, bailó conmigo. Es con mi primer baile con Pedro. Y sí, me gustó. Era bien guapo. Eh, y cuando vino me preguntó, pues si quisiera salir con él. Pues yo le pedí a mi mamá a ver si que ella dice. Pero yo ya tenía 23 años. Entonces mi mamá dice, pues dice, si te gusta el muchacho y ese sí crees que sí es el que te han enviado, pues piénsalo, hija, dice. Y pues le dije que sí, pues que no, y le pidió permiso a mi mamá a ver si podría llegar a la casa a visitarme. Sí. Y ella le dijo, pues sí. Y comenzó ya a desarrollarse esa relación. Y miren qué grande es Dios. Dos personas de Orinjoa, más pequeño el lugar, nunca se habían encontrado. Y en el Cayo Él las une para que se es. conozcan. Ese es Dios maravilloso. Y el fruto de las oraciones que estaban haciendo ustedes, Así es. pidiendo que usted pueda encontrar a aquel hombre que Dios ha preparado y él aquella mujer que Dios ha preparado también. ¿Cuánto noviazgo? ¿Cómo fue ese noviazgo? ¿Fue largo? ¿Fue corto? ¿Quisieron casarse ya rápido? No, realmente fue como un año. Un año. Un año. Y ahí es donde comenzamos a ir a la iglesia juntos, ¿verdad? Ok. Entonces no fallábamos. Cada fin de semana estamos en la iglesia. Como novios. Como novios. Viendo ¿verdad? la iglesia. Así es. Y eso era lo más importante, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso, igual como la fe que tenemos, eso nos dio ese respeto, yo con ella y ella conmigo, ¿verdad? Y salíamos, salíamos a cenar y después de la iglesia íbamos caminando, cenábamos y de la llevaba a su casa, ¿verdad? Sí. Pero más que eso, luego uno, ya cuando reza de noche, ya rezas a Dios más con esta persona, Sí. ¿verdad? Que Dios te muestra el camino, ¿verdad? Y si es tu pareja, que te lo diga, que te lo muestre, ¿verdad? Y la verdad, nunca me falló. Nunca me falló Diosito y incluso nos comenzamos a participar más en las actividades de la iglesia. Y eso nos hizo más fuertes, ¿verdad? Entonces el noviazgo iba dando fruto espiritual Así también. es. Qué bueno. Así es. Así que sí, un año de noviazgo y después deciden, ya es tiempo que Es tiempo de... formar este matrimonio sacramental Así es. como Dios lo manda. Y ese era el deseo de ustedes, ¿verdad? Desde que estaban adolescentes. Sí, preparar la carrera, pero con una finalidad de encontrar esa pareja que con quien quieren compartir el resto de sus vidas. Y esa familia, ¿cómo se fue desarrollando? Se casaron y ¿qué vino después? Bueno, tú Pues comparte un cuando ya íbamos a la iglesia, pues yo siempre le decía a él, si
no llegas a la iglesia y no amas a Dios, no me puedes amar. Porque tienes que amar. Dios es amor. Sí. Entonces yo le decía a él, si de veras dices que me amas, pues vamos a ir y no compartir juntos. Y ahí es a donde pues llegamos a lo que era la decisión de casarnos. Em, ¿Cuántos años tenían, perdón, cuando se casaron? Yo tenía 28. yo 28. cumpliendo los 24, Ok. porque él escogió el día de mi cumpleaños para casarnos. Oh, qué bueno. Así hice Una yo. sola, dice. Así hice yo también. Me casé en el cumpleaños de mi esposa, 31 de diciembre. Ay, Entonces, qué bueno. Qué bueno. sí. Sí, y pues después del año ya nació nuestra hija, la primera niña. Muy bien. Pues el primer año lo vivimos con sus papás de él, quedamos ahí, mientras que se construía nos casa, ¿verdad? Es un pequeño hogar, porque, bueno, no le podemos llamar casa porque en ese tiempo solo eran las paredes, Humildemente, ¿verdad? Humildemente. Sí. no teníamos puerta. Empezamos con una caja Ujú. de lavadora Sí. y lo volteó y mi mamá me regaló un Mantel. mantel, Ujú. ajá, y yo lo tiraba ahí, yo me sentaba en un balde y él en un bloque. Eso sí es matrimonio de los buenos. Y así, pues, luego vino el otro niño. Tratamos de hacer el plan de ritmo, pero no funcionó con nosotros. Ok. Y el Billings, pues, fue lo que después empezamos a conocer. Ok. Ajá, que no te enseñaban, pero lo fallamos en eso. Nada es falla porque todo es plan de Dios. Así es. Nosotros verdad. fallamos, pero Dios sabe que es su Fue plan. su plan, Ajá. eso fue su plan. Entonces vino el segundo hijo y, y ahí empezamos más a decidir, ¿no? Terminar ya la casa y entre los dos, pues pusimos las paredes, Gloria a Dios. pusimos el techo. Techo. Ajá. Sí. Ujú. Y después, pues, pusimos nuestras puertas y sentimos que fue algo que hicimos nosotros para nosotros y Sí. nuestros hijos vieron que nosotros estábamos todos los días pues haciendo oreguito y Sí. para construir no solo no es una casa, es un hogar. Lo que Un estamos hogar. construyendo. Sí, eso es Ujú. especial verlo así, un hogar, porque no solo se va construyendo lo material, sino la relación que ustedes comparten va construyéndose Sí. también. Y eso es hermoso ver, ¿no? Porque a veces los jóvenes quieren o las personas quieren casarse y ya tener todo listo, no ir a sentarse en un bloque ni en un balde, no poner quieren tener todo ya listo. Y a veces la realidad donde se vive el amor de Dios es comenzando desde abajo, unidos, luchar juntos, sacrificarse, darse uno al otro en amor, ¿no? Entonces eso es hermoso que ustedes pudieron experimentar eso. ¿Quisieran compartir algo más sobre la familia, los hijos? Sí, algo que realmente no he podido quitar de mi mente. Mi hija, que es nuestra primera hija, Sí, bueno, nosotros tenemos una, pero mi hija, de niña tenía mucha fe. Y ya que estaba más grandecita y consciente, porque ellos fueron a la iglesia desde que estaban en el vientre de mi esposa. sí. Nosotros nunca dejamos la iglesia y de pequeños, muchas familias a veces dicen, es que hace muy bien la iglesia, no quedan quietos y no voy a ir porque pues mi hijo va a hacer mucha bulla. Sí. Nosotros nunca dejamos. Qué bueno, eso es un buen ejemplo. Así que yo le recomiendo a todos, ¿verdad?
que tengan niños pequeños, no dejen de ir a la iglesia. Sí. Lleven a sus niños, ¿verdad? Así que mi hija iba a la iglesia con nosotros todos los fines de semana y cuando podíamos, pero ella nunca falló su fe. Ella me acuerdo cuando a veces, digamos, una vez creo que mi esposa era un Christmas, un Navidad, y mi esposa estaba bajando del cielo, en el cielo de la casa arriba tenemos un attic, Ok. y estaba bajando al árbol de Navidad, y creo que se resbaló y se cayó. Oh. Y mi hija le dijo a su mamá, no te preocupes, mami, levántate que Dios está aquí contigo. ¿Y cuántos años tenía ella? La niña. Sí, ese tiempo, Me acuerdo. Bien estaba pequeña. bien Ujú. pequeñito. Sí. Entonces Y era con esa aseguranza de Se fe. levantó mi esposa sin lastimarse. Wow. Bendito Sin sea Dios. rasguños, sin nada. Ese es el poder de Dios por la fe de la niña también. Pues, por eso es que digo siempre que Dios siempre ha estado con nosotros en esta casa. Y eso es lo más importante en los matrimonios. Sí. Que el Señor esté en medio de todo. Muchas gracias. Con eso vamos a concluir y vamos a regresar después de esta pausa. Gracias. Water is essential for life. At Pumps and Motors of Belize, we understand the importance of moving water for your business, your home, and your daily life. We offer an extensive selection of top brand products that meet the highest international standards. Built to last, providing unmatched durability and reliability. From commercial water pumps to pool pumps and supplies. From drinking water systems to fire systems. We have everything you need to ensure a reliable, cost-efficient, quality supply of water, the essence of life. Our products are backed by warranty, genuine parts, excellent customer advice and support. At Pumps and Motors of Belize, we are dedicated to delivering innovative solutions, unmatched quality, and unmatched customer satisfaction. At Habet and Brothers Habet, celebrate your super handy dad with gifts he'll actually use and enjoy super savings all June. Like 15% off all power tools and Stanley hand tools, 20% off Vento PVC windows, 20% off Ascot porcelain tiles and 30% off Piso Forte ceramic tiles, and 40% off Sunlight windows and doors. Plus, stop in at Brothers Habet every Saturday for our veranda clearance blowout. And for every $50 you spend, get a chance to win a power tool every Saturday. Visit Habet and Brothers Habet today and give Dad something worthy of his super handiness. Happy Father's Day to all super handy dads. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, al programa La Familia según la voluntad de Dios. Tenemos la bendición de estar dialogando, platicando con nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Isela sobre el matrimonio de ellos, su relación, cómo fue ese noviazgo, cómo ellos tenían una relación en su familia con Dios y de su familia ya después de matrimonio. Ahora quisiéramos entrar a los ejemplos en nuestra vida, porque yo creo que como esposo, como padre, uno siempre tiene modelos,
personajes bíblicos a quien uno quiere imitar. Quiero que nos hable un poquito, hermano Pedro, sobre San José y qué impacto él ha tenido en su vida como padre y esposo en su familia. Para ser sincero, creo que yo no puedo ser como San José. San José, realmente su fe fue muy fuerte. Amén. Y sin embargo, yo lo respeto mucho. Lo trato de seguir. Él es un buen ejemplo para no solo yo, para todos los papás allá afuera, ¿verdad? Más bien estoy yo consagrado con San José. Bueno, Y San José, como lo dice Mateo, ¿verdad? En el primer capítulo de Mateo, ajá. del versículo 15 al 28, nos dice, ¿verdad? Que San José no perdió su fe y Dios le dio toda esa fuerza, ¿verdad? Sí, Para él poder seguir, ¿verdad? Con el plan de Dios. sí, Él fue un esposo para María, como todos lo debemos de ser con nuestras esposas. amén. Él la respetó, la quiso. Él estuvo en cada momento con ella. Nosotros igual tenemos que hacer con nuestras familias. Es el ejemplo para nosotros. Sí, Nosotros también tenemos que respetar a nuestros esposos en cada momento. Tenemos que ayudar en la casa con las esposas y tenemos que fomentar ese amor como lo hizo San José con María y Jesús. amén. Para mí Jesús también es parte de mi familia porque Amén. Él está ahí con nosotros, Sí, ¿verdad? sí, Entonces nosotros tenemos que hacer como San José, ese ejemplo de ese respeto, ese amor, esa cristianidad, esa oración, ¿verdad? sí, Antes, después de los almuerzos, de las cenas y todo, es muy importante con la familia. Eso de que la familia se sienta el niño por un lado, la niña por otro lado, con sus tablets, sus teléfonos ahí, eso no es una unidad familiar. Entonces, cuando es momento de oración, se levanta todo sí. y oramos como una familia, ¿verdad? Nosotros, como yo le digo a mi esposa, cuando es tiempo de familia, olvidemos todo. Cuando es tiempo de comer, olvidemos todo. Respetemos, oremos y compartamos como una familia. Todos los aparatos, la Todos tele. los aparatos, incluso, como le iba diciendo a mi esposa, nosotros nunca pusimos tele en el cuarto de los niños. Sí, ¿Por qué? Porque una tele no es para que lo tenga en tu cuarto y no podemos ni controlarlo. ujú, muy cierto. Entonces lo que hicimos nosotros, teníamos una tele en la sala. Para Una la tele familia. Entonces la familia vemos la tele juntos, ¿verdad? Así. Veíamos programas, ¿verdad? Cristianos. Sí. Y después lo discutimos como una familia, ¿verdad? Porque la tele tanto puede ser positivo en la vida de uno, en la familia, como también puede ser negativo, especialmente si los niños lo tienden a ver solos. Entonces, eso sí, nosotros como una familia controlamos esa parte de la tecnología en la casa. Qué bueno. Incluso mi hija no tuvo un teléfono hasta que fue hasta a la preparatoria sexual en el GC. Oh, y no le pedía un teléfono. Sí, Le pero pedía, no, ¿verdad? porque no lo podíamos controlar. Sí, No, una vez que tú le das un teléfono a un niño, no hay forma de controlarlo, ¿verdad? así es. Incluso una vez me atreví y puse un Pix server, que le llaman, Ajá. y ahí yo controlaba keywords, claves, Sí. para que si tú lo pones, no te dejaba entrar, ¿verdad? Ujú. Porque yo no quería que mi familia, no es porque no los confías, pero tampoco es darle la tentación. Sí. Entonces, San José nos enseñó igual como San José, yo enseñé a mis hijos que si voy a hacer un proyecto pequeño en la casa, los abuelos ven a ayudarme. Les Ujú. digo, a ver, tú clava, tú Incluirlos. tornilla, tú corta la madera, para que ellos entiendan que es ser responsable y ser
esto como un proyecto de la casa, De la familia. de la familia. Sí. Entonces, eso es un modelo de San José que nosotros seguimos siempre con nuestros hijos. Y se lo recomendamos a todos los papás. Porque ahora lo he extendido con mis sobrinos. Ahora les digo, vamos a hacer un proyecto. Hay uno de ellos que ni nunca ha aguantado un serrucho, nunca ha aguantado un taladro, nunca ha aguantado nada, no ha hecho nada en su casa. Sí. Entonces yo les pongo y les digo, mira, San José sí era un carpintero. Y eso es algún trabajo que haces humilde y es bueno en vez de estar viendo tele, ¿verdad? Sí. Así que yo sí sigo a San José al pie de la letra. Yo lo reconozco y trato de seguir sus pasos como Sí. un ejemplo. Sí, cuando estaba compartiendo eso, solo nos imaginamos cómo Jesús estaba con San José ahí en su taller, Sí. ayudándole con la madera y todo eso. Lo que comparte usted de su experiencia con sus hijos, sobrinos, es un ejemplo también que hoy en día tenemos que hacer eso, retirarnos un poco de esos aparatos Sí. y compartir en la familia, compartir con nuestros hijos. La otra cosa es la gracia que usted habló que San José recibió para poder cumplir su misión. Sí. Todo esposo, Dios le da esa gracia en el sacramento del matrimonio. Ahí lo recibo porque no es una misión fácil de ser cabeza, de ser padre, de ser esposo. Es una misión cuando Cristo nos dice, tenemos que amar nuestras esposas como Él ama a la iglesia. Ese es un llamado serio y que sí lo podemos cumplir, pero solo con la gracia de Dios. Y es muy bueno que Dios no nos ha dejado solos como compartió usted. Hermana Isela, usted nos compartía sobre la veneración y el amor que su mamá tenía a la Virgen María y cómo usted vio ese ejemplo de ella, de esa reverencia y respeto, de celebrar, de ser piadosa a la Virgen María. ¿Pudiera compartir en su vida, en su matrimonio, cómo eso le ha ayudado a tener una relación con la Virgen Santísima? Pues ella para mí es el modelo de fe que yo debo seguir, ¿verdad? Amén. Los pasos que ella dio fueron realmente para, para lo que yo pienso en la mente de un ser humano. Fue algo tan grandísimo poder ella aceptar, ¿verdad? Este hijo sabiendo la situación en que ella ponía su vida, de Sí. ser castigada. Pero fue más grande su amor a Dios y su confianza en Dios. Y eso es lo que yo muchas veces hago. Pongo mi confianza más en el Señor. Sé que Él, como yo le dijo a mi esposo, Él me dice, ¿me quieres? Le digo, sí, me quiero mucho. Pero, pero ¿me quieres solo a mí? Y le digo, no. Le digo, tengo un gran amor, le digo. Y ese amor mío no me grita, no me alza la voz, le digo. Si me equivoco, me perdona, le digo. Me amará siempre, nunca me va a dejar caída y que yo no me pueda ayudar a levantar. Le digo, y sabes, le digo, no puedo dejarlo por ti. Y eso sería siempre porque yo le digo, porque ese es el amor, ¿verdad? Sí. De que la madre te enseña cuando ella da su sí. Sí. Y cuando ella da su sí es porque ella está aceptando ese amor tan grande que va a venir a ella y a toda la humanidad. Entonces yo veo a la Virgen y yo pienso, sé que no puedo cumplir con exactamente igual como ella, pero con lo poco que yo pueda o con el esfuerzo que yo ponga, el Señor me va a ir guiando. Y lo he tratado de hacer con mis hijos, en inculcarle rezar sus rosarios. Cuando hay cumpleaños de alguno de nosotros, a veces no hacemos fiesta, hacemos un rosario y damos la comida. Bendito sea En vez de Dios, sí. hacer una fiesta, pues, aunque los invitados disminuyen, pero hacemos No el quieren ir a rosario. rezar. Sí, ajá. Y entonces mis hijos han crecido con este amor de servicio a los demás. Qué bueno. Puedo hablar, pues, de mi hija y mi niño, el segundo,
que son, hay otro menor y uno mayor, ¿verdad? Que es el que también es mi hijo. Ujú. Pero la niña, cuando ella cumplió 7 años, ella empezó a visitar a los enfermos con Sister Margaret en la Wow. Palotina. Entonces, cada domingo se iban y caminaban. Y luego, después de 2 años, mi varoncito empezó a también ir a visitar a Acompañar. los enfermos. Y fue algo que hicieron hasta que ella empezó la sexta forma. Wow, varios años Sí, se muchos dedicó años. a eso. Y yo siempre les decía, el servicio a los demás es bien importante, la necesidad, tienes que abrir tus ojos para verlo. Y fue lo que hizo María. María, cuando le dijeron que Isabel está en espera de un hijo, ¿qué hizo? Sin pensar. Se levantó inmediatamente y se fue Sí. al servicio de su prima Prima. Isabel. Vemos también el sufrimiento de María, que también nunca queremos ese sufrimiento, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, Así pero es. si no caminamos sabiendo que hay sufrimiento, ¿cómo vamos a sentir el gozo y la paz y la alegría? No vamos a saber qué es tampoco. Y entonces yo siempre pienso que la Virgen ofreció a su hijo y nosotros también tenemos que ofrecer a nuestros hijos hacia Dios, Sí. porque no son nuestros. Y es algo que mucha gente no comprende, que los hijos no solo nos los prestan para darnos a nosotros esa fe de inculcarlo en ellos, de ayudarlos a ellos a caminar también el mismo paso que nos han enseñado la Biblia y también que San José y muchos santos. Sí. Por ejemplo, yo tengo mis santos en mi devoción, pues son muchos, pero algunos ahorita se van a quedar celosos Tiene un favorito. porque tengo uno que es un favoritito, que es San Francisco de Asís. Ok. La humildad y la pobreza que Sí. como él se dedicó, ¿no? Y él que ama la naturaleza, Sí. que ama ¿no? los La animales, la creación. creación, y sientes que su canto te llega. Sí. Entonces, si tú no amas la creación y te vuelves ¿no? alguien que ya no ves lo bonito en los demás, Ujú. entonces ya, ¿para Él qué estás buscaba, aquí? él buscaba siempre la armonía entre Sí. la humanidad y toda la creación. Es hermoso, ese santo. Me impactó mucho también que habló del sacrificio de nuestra Madre Santísima, porque a veces como padres no queremos sufrir y a veces por eso le decimos no a los hijos también, pues, solo un hijo. No queremos más de un hijo y el sacramento del matrimonio nos abre a la vida. Entonces, ¿ha habido algún sacrificio, alguna prueba que ustedes han pasado en su vida, el cual quisieran compartir en este momento? Hemos pasado muchas pruebas. Con el segundo niño especialmente, él tuvo muchos problemas para aprender académicamente y sí tuvo una caída muy fuerte que ya se sentía que no iba, No podía, mejoraba. no mejoraba y nada lo ayudaba, empezó a sentirse impotente y yo le decía, pues si pones la pared, después tú mismo lo tienes que tumbar y te va a ser difícil. Y le pedí que se entregara al Señor, que el Señor es el que lo va a ayudar. Que el Señor hará que tú aprendas a leer, a hacer todo lo que tú tienes que hacer, porque tú tienes una misión, una vocación en este mundo. Por eso tú estás aquí. Pero tú tienes que buscar esa misión, tú tienes que pedirle al Señor que te dirija, que puedas discernir qué es lo que tú necesitas. Pues ese es el hijo que nosotros pensamos que iba a ser sacerdote, Ok. porque creo que se metió mucho en ello, Ujú. que ya iba, y siempre lo hace cuando se puede, pues ahorita ya no está aquí con nosotros, ¿verdad? Vive en otro país, Ok. pero sí iba a misa diaria, sí estaba trabajando porque él tenía su propio
trabajo, pues su propio negocito, ¿verdad? Ok. Que empezó. Y si le tocaba estar fuera en el trabajo los jueves a las 5, deja todo y se va a la adoración. Bendito Los sea bienes. Dios. También, ¿verdad? Dedicaba su tiempo los primeros bienes. Fue monaguillo. Luego ayudó al grupo de los jóvenes y era el coordinator Coordinador. sí. coordinador del grupo. Luego eso le ayudó mucho en crecer. Dios te da todo cuando tú se lo pides. Dios obró en él. Y la bendición abundó en él y todavía sigue abundando y ese vaso sigue derramando bendición para los que están alrededor de él. Porque es ahora el que se casó Mire, y tuvieron su primer niño y Bendigo. el mes pasado pues el niño dijo pues qué fue bueno. vamos a compartir con él, ¿no? Pero sí y pues el tercer niño él aprendió mucho del segundo Dio el ejemplo. y lo dejó a cargo del grupo también de jóvenes. Ha Lo ido enseñó a ser siguiendo. monaguillo, sí. Wow. Entonces la bendición fue grande. Y sí, eso es bueno que el ejemplo que ustedes le dieron a ese primer hijo se fue transmitiendo a los más pequeños, sí. Ese es un fruto, no fruto del matrimonio. Y como compartía, sí es una prueba grande, pero Dios saca grandes bendiciones de esas dificultades. Quisiera compartir algo sobre eso, hermano Sus Pedro. frutos también podríamos decir de que él también él imitó a los primos. Los Ok. primos también fueron monaguillos Wow. y van a la iglesia. Aunque las familias no van, sus papás no van, ellos van a la iglesia. Los niños están dando el ejemplo en Así esto. es. Ahora los días están dando el ejemplo. Así que esos son sus frutos de él. Y eso nos da ese testimonio de que Dios siempre está ahí para nosotros, ¿verdad? Y Amén. para todos allá afuera, ¿verdad? Solo hay que buscarlo y tener fe. Amén. Y la fe que uno tenga es la bendición que el Señor les da, ¿verdad? Así es. ¿Quisieran compartir un poquito sobre el servicio como matrimonio a la iglesia? Porque el matrimonio no solo se trata de mariposas y los buenos sentimientos ahí. Realmente la vocación del matrimonio es para servir, para mostrar ese sacrificio sirviendo a la iglesia, al prójimo. Así que quisiera que compartieran un poco sobre eso. Comenzamos con más de 20 años. Un día se nos acercó una de las hermanas y nos dijo que si queríamos ser ministros extraordinarios de la comunión. Muy bien. Eso era después de misa, ¿verdad? Y nos pararon y Ahí los agarraron. ahí nos agarraron. Y yo le dije, sí quiero ser. Y yo le dije, no, Y ella le dijo que no. no somos dignos. Entonces, ahí comenzó el servicio, ¿verdad? Entonces hablamos con su mamá y yo le dije, lo que pasa es que yo he estado orando para esto. Yo le he estado pidiendo a Dios, yo te quiero servir más. Sí. ¿Qué puedo hacer yo por fin? Y eso es la respuesta de Dios. Y entonces ella lo comprendió y dije, pero no estamos listos, ¿verdad? Le digo, es para Dios, no hay día que tú vas a estar listo. Esa es la verdad, porque Dios es tan grande y Sí. maravilloso. ¿Cuándo vamos a estar Sí. 100% listos? Sí, hagámoslo. Y bueno, uno tiene que agarrar la formación y todo y se tiene que entregar, ¿verdad? Y lo hicimos, ¿verdad? Y desde ese entonces hasta ahora siempre somos ministros extraordinarios de la comunión. Qué bendición. Incluso ahorita, bueno, yo apoyo mucho en ello. Soy uno de los líderes en la parte de la comunión en el pueblo, ¿no? Qué bueno. Y aparte de eso, ayudamos mucho en otras cosas, ¿verdad? Y se la te puede hablar sobre la catequesis que damos y esas Muy cosas bien. en la iglesia y cómo participamos, ¿verdad? Pues damos catequesis de prebautismales
y damos el RCIA, que ahora es el UCI. Bueno, no sé si ha cambiado ahora aquí, pero es UCI ahora. Sí. Y también ayudamos en la decoración de la iglesia para evangelizar, porque cuando un niño ve quizás una natividad, un pesebre, se Llama hacen la preguntas. atención, sí. Entonces, no todos aprenden leyendo. Sí, eso es verdad. Hay algunos que aprenden yendo. Y con mi segundo hijo, pues aprendí todo esto, ¿verdad? Porque pues tuvo mucho problema para aprender. Y me di cuenta de que él viendo y poniendo las manos en la obra, pues él aprendía. Entonces hacemos eso, ayudamos a la iglesia y en ese área también, en decoración, Sí. limpiar la iglesia, También, eso de vez en cuando. a veces también vienen parejas, ¿verdad? Que tienen problemas y nos platican y Consejería. nosotros les damos consejo, ¿verdad? De ello. Y hay escasez de eso, ¿sabe? Matrimonios que den consejos. Sí. Así es. Entonces, tratamos de ayudar y apoyar, ¿verdad? Sí. Y lo que podamos con estas parejas, ¿verdad? Y eso también nos hace a nosotros reflexionar mucho, ¿verdad? Sí. Para poder compartir con ellos, ¿verdad? Y yo creo que en muchos casos han estado ellos muy contentos y siguen adelante, ¿verdad? Amén. Y para no olvidar lo de nuestro servicio, el ayudando en la iglesia, lo que hice este año que pasó en diciembre para la Natividad, conseguí a todos los sobrinos. Que le Y lo ayudaran. hicimos como una familia. Qué Entonces bueno. fuimos en San José, cortamos postes, hicimos todo y pusimos nuestra Natividad con todos los sobrinos. Ellos lo hicieron, yo solo estaba viendo de qué es lo que estaban haciendo. Fruto de la obra de la familia. Así es. Gracias por todo el servicio que dan a la iglesia. Sabemos que siempre necesitamos esa ayuda de las familias. Así que muchas gracias por eso. ¿Algunas últimas palabras para todos los hermanos que nos están escuchando? Lo pueden compartir ahorita. Sí, yo solo quisiera cerrar con diciendo de que, especialmente en un matrimonio, en una familia iniciando, y después del matrimonio es importante que Dios esté en tu casa. Amén. Y Él solo va a estar si uno lo invita y ora para que esté con ellos. Entonces, sin Dios es difícil poder seguir adelante como una familia. Así es. Hermana Isela. Pues igual pienso yo que venimos de Dios y si no vamos a Él, ¿a quién iremos? Las palabras de Pedro, Y ¿verdad? entonces sí, entonces tenemos que darles cuenta a Él cuando lleguemos a donde Él, si es Sí. que lo logramos hacer, ¿verdad? Y Sí. siempre vivir y pensar, habrá tiempos de dificultad, habrá tiempos de alegría. Y no hay que olvidar quizás ninguno para saber que la alegría fue más Que lo lo difícil. difícil. Entonces nosotros le damos toda honra y gloria a Dios por nuestro matrimonio, por los matrimonios que vendrán, porque Amén. sabemos que estamos orando por los matrimonios y por los Sí. jóvenes que hoy día lo tienen más difícil quizás que nosotros. Gracias, gracias por esas palabras. Que Dios siga bendiciendo su matrimonio, sus familias. Oro por ustedes y también oren por mi familia, que unidos podamos seguir compartiendo el amor de Dios. Vamos a cerrar haciendo una Ave María, dando gracias a nuestra Madre Santísima por siempre acompañarnos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por unirse a este programa, La Familia según el plan de Dios. Que pasen un bendito día en el nombre del Señor. Amén.